He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Les saludo en el nombre de Jesucristo, deseando que la libertad verdadera que da el Señor Jesucristo permanezca en nuestros corazones. Que vivamos la libertad que da el Señor Jesucristo. Que no estemos oprimidos por los vicios, por los pecados de este mundo, la envidia, el rencor, la codicia, el robo, el asalto, cuántos y cuántos pecados. Que estemos en completa libertad, la verdadera libertad que solamente el Señor Jesucristo da. Pero ¿sabe qué? Ayer vimos que la libertad verdadera se obtiene mediante la fe en Cristo. Y hoy le digo que lo que dice el Señor Jesucristo, dijo el Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra del Señor. Y qué importante es tratar este tema, porque podemos desviarnos a no estar confiando completamente en la palabra del Señor, sino confiando en la palabra de los humanos. Y acuérdense, precisamente el próximo mes de octubre es el mes de la Reforma, y Lutero habló de 5 solas, así le han llamado a través del tiempo, las 5 solas, y una de ellas es
sola fe y otra es sola escritura. Solamente en las escrituras del Señor, en la palabra del Señor, vamos a confiar, vamos a creer y vamos a ser guiados por la palabra del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque a través del tiempo no falta quien se proclame y diga, el Señor me dijo que le dijera esto, o el Señor dice esto y aquello. Ahora, yo le hago una aclaración. Yo soy pentecostal y creo firmemente en las manifestaciones del Espíritu Santo, entre ellas hablar en otras lenguas y la interpretación de lenguas, los mensajes en lenguas, yo creo firmemente. Pero el hecho de que yo crea en lo que dice la palabra de Dios no significa que crea todo lo que digan algunos que Dios me dijo o que dice el Señor. El mismo apóstol Pablo nos dice que examinemos, dice, examinando todo, hay que examinando todo. Y es más, da una palabra muy fuerte, dice, juzgar. Tenemos que juzgar si aquello es de Dios o no es de Dios. No solamente porque alguien dice Dios o me dijo Dios. No, tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Está acorde con la palabra de Dios, porque lo primero es la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dice, permanecer en mi palabra. Sí, hay que permanecer en la palabra de Dios, no en la palabra de los humanos. Eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, siempre ha existido, ¿verdad?, los que se desvían. El apóstol Pablo constantemente también habló a los que se desviaban de la palabra de Dios y los que le hacían caso a otros y que no eran verdaderos siervos de Dios. Entonces, hay que examinar que se ajuste a la palabra de Dios. Y nosotros, pues, examinar la palabra de Dios para entonces, cuando escuchamos otra palabra, decir, verdaderamente se ajusta a la palabra de Dios o no se ajusta a la palabra de Dios. Hubo un caso muy conocido en el que alguien dijo que iba a regresar al Señor Jesucristo en el mes de mayo de cierto año. En el mes de mayo hasta se pusieron anuncios espectaculares, Cristo va a venir en mayo, tal día de mayo. Y llegó esa fecha de mayo y no llegó el Señor Jesucristo. Y entonces esas personas dijeron, pues reconocemos que nos equivocamos, pero va a venir en octubre. Llegó octubre, pero no llegó el Señor Jesucristo. Y claro, estaban completamente equivocados. Y los que creyeron en eso también cayeron en la trampa, porque el Señor Jesucristo dijo que respecto de la venida del Hijo del Hombre, así se hace llamar él mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, dice, nadie sabe. Y en ese momento dijo, ni mi Padre Celestial, ni los ángeles, solamente mi Padre Celestial sabe. No sabemos ni la hora, ni el día, ni el mes, ni el año. Señales sí, es decir, cuando vengan tales y tales acontecimientos, es que ya es inminente la venida del Señor Jesucristo. Pero una cosa es creer en la inminencia de la venida del Señor Jesucristo y otra es poner fecha exacta a la venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se apartan de la palabra de Dios y los verdaderos discípulos del Señor debemos ajustarnos a la palabra del Señor, porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿De quién eres discípulo? ¿Del Señor Jesucristo o de los humanos que dicen conocer más que el Señor Jesucristo? Y que algunos hasta se han atrevido a escribir una disque Biblia y que u otros que hablan que son parte de la Biblia sus escritos. ¡No! La Biblia ya está como está. Y en Apocalipsis dice, si alguien le añade, se le añadirán las plagas escritas en este libro. Y si alguien le quita palabras a la Biblia, también su nombre será quitado
del libro de la vida. Entonces, nadie puede adjudicarse la autoridad de decir, esta es palabra de Dios, cuando no lo sea. Así que los verdaderos discípulos del Señor permanecemos en la palabra de Dios. No vamos a permanecer ni en las tradiciones, ni en las palabras de los demás humanos, salvo que podamos constatar que es un mensaje de Dios y que se ajusta a la palabra de Dios. Pero un mensaje que viene de parte de Dios no contradice la palabra de Dios, se ajusta exactamente a la palabra de Dios, porque eso es permanecer en la palabra de Dios, para ser verdadero discípulo del Señor, permaneciendo en la palabra del Señor. Hay quienes les gusta endulzar los oídos de la gente y les dice cosas bonitas, pero no es palabra de Dios. En estos últimos años se habla, por ejemplo, del Evangelio de la prosperidad. Hasta condenan a los pobres, que es maldición de Dios la pobreza. No, de ninguna manera. Jesucristo siempre quiso mucho a los pobres, y es más, dijo algo que yo tengo muy grabado. Dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así que el que pretenda ayudar o dice que va a ayudar o dice que Dios va a bendecir de tal manera que no haya pobres, no hay tal cosa, porque Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hay que permanecer pues en la palabra de Dios. Y otra cosa, lo que dice que es pecado es pecado, y nosotros no vamos a modificar la palabra de Dios. Hoy estamos batallando con ciertas corrientes de pensamiento que van en contra de la palabra de Dios. Estos últimos tiempos, por ejemplo, sobre el aborto, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso, ¿verdad? Y habla inclusive del embrión. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, reconoce Dios a un ser humano desde el momento mismo de la concepción. ¿Por qué los humanos dicen, 6 semanas después ya es un ser humano? O todavía peor, hasta que nazca ya es un ser humano. No, es un ser desde el momento mismo de la concepción. Desde el momento mismo de la concepción. Así que aquel que mata un embrión está matando una vida. Que esté bien claro, hay que permanecer en la palabra de Dios. Y lo mismo en cuanto al recasamiento. Por 4 veces el Señor Jesucristo dijo de una manera clara, específica, el que se divorcia de su mujer, de su esposa, y se casa con otra, adultera, y hace que ella adultere si se casa con otra. Así que está muy clara la palabra de Dios. Como discípulos del Señor vamos a permanecer en la palabra de Dios. Ahora, lo que acabo de mencionar no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Permítame ponerme el zapato antes de espinarme. Cualquier reclamación, ahí está en la palabra de Dios. Reclámeselo a Dios. Es lo que dice Dios. Lo que yo le digo y lo que me digo a mí mismo, hay que permanecer en la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos del Señor. Vamos ahora mismo a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra y en ningún momento apartarme de ella. Padre Santo, reconociendo que hay corrientes muy fuertes que pretenden apartarnos de tu santa palabra, te estoy rogando que nos ayudes, Señor, para nosotros ser fieles adoradores tuyos, ser fieles discípulos tuyos y permanecer siempre en tu palabra, Señor. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que nada nos aparte de tu palabra para ser
verdaderos discípulos tuyos. En tus manos estamos encomendándonos y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine y que nos fortalezca para permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Gloria a Dios. La verdadera libertad se obtiene siendo un verdadero discípulo del Señor, anclado en la palabra del Señor, permaneciendo en la palabra de Dios. Y bueno, el día de mañana vamos a hablar acerca del discípulo verdadero. ¿Qué características tiene el discípulo verdadero? El día de mañana a las 7 de la noche, Facebook, Iglesia de la Trinidad, lo vemos. Las características del discípulo verdadero. Nos vemos el día de mañana a las 7. Dios le bendiga. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.